Todos una vez más vamos a repetirlo. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad y rebosarán de gratitud. Vamos a orar. Padre, en el poderoso nombre de Jesús te damos gracias porque estás aquí presente con nosotros. Pues tu palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú. Independientemente de que sabemos que tú eres un Dios omnipresente, también creemos que tu palabra confirma esta verdad. Pero no solamente queremos saber que estás aquí, queremos que tú te manifiestes. Manifiéstate en cada vida, en cada persona, en cada nuevo creyente, en cada uno de los que están en esta escuela, cada alumno, a cada alumna de esta escuela de nuevos creyentes. Que te manifiestes en nuestras vidas, guiándonos, Señor, guiándonos a toda verdad, enseñándonos todas las cosas. Que seas tú, Espíritu Santo de Dios, nuestro Maestro, y nosotros somos tus discípulos. Tenemos el privilegio, el honor de ser discípulos del Santo y bendito Espíritu de Dios. Por eso te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos para que tú nos des sabiduría, nos des entendimiento, para que podamos entender, para que podamos discernir tus verdades espirituales, tus verdades eternas. Permite que en nuestro corazón esté inclinado y esté dispuesto para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús oramos para que tú reprendas al diablo y a sus demonios. Y en el nombre de Jesús, como iglesia, atamos todo poder del enemigo y declaramos inoperante toda obra del diablo. Y te pedimos, Señor, que en este momento tu Espíritu Santo tenga toda la libertad para fluir y para guiarnos, Señor, para conocerte cada día y podamos continuar creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, entonces, ¿cómo se llama la realidad, la lección? Las 2 disciplinas espirituales fundamentales, porque hay varias, pero estos son los fundamentos, son dos. Por supuesto, ya está puesto ahí lo que es la oración y la lectura de la Biblia, pero eso es solamente, no debe de llevar esa frase, eso lo vamos a ir primeramente uno por uno. El título que debe de llevar es las 2 disciplinas espirituales fundamentales. Muy bien, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Porque probablemente los vamos a dividir. Hoy vamos a ver solamente una, todo depende del tiempo. Y la siguiente semana vamos a ver la siguiente disciplina. Muy bien, ¿cuál es el objetivo? Así, si serían tan amables de que todos juntos lo podamos repetir. Que el nuevo creyente conozca cuáles son las 2 disciplinas espirituales que debe, esta es el meollo del asunto, que debe de practicar durante algún tiempo, durante los primeros meses, toda su vida. Eso lo debe de subrayar ahí. Debe de practicar durante toda su vida cristiana para su crecimiento espiritual. Porque si ustedes dejan de practicar esto, dejan de crecer. Y quiero decirles que en lo físico nosotros podemos dejar de crecer. Ya, cuando menos por arriba, llega un momento en que ya no. Ya es por adelante y por los lados, ¿verdad? Y llega un momento en que dejamos de crecer y empezamos otra vez como los niños, va para abajo. Pero en el reino de Dios, en la vida cristiana, en la vida espiritual, nunca dejamos de aprender. Eso sí lo debe de usted de entender. Nunca dejamos de aprender. Y mientras más aprendemos,
Mientras más conocemos, nos damos cuenta que, como dijo el gran filósofo, yo lo único que sé es que no sé nada. Nos damos cuenta de que cada día necesitamos conocer más, y mientras más conocemos, nos damos cuenta de que no hemos aprendido mucho. Y más cuando se trata de conocer a Dios, porque Dios es tan grande. Dios es tan grande y sus caminos son inescrutables. Por lo tanto, siempre vamos a tener tela de donde cortar. Siempre vamos a tener la bendición de conocer más de nuestro Dios. Amén. ¿Están todos aquí? ¿Están todos así en su ser? Y cuando hablamos de todo el ser, estamos hablando de espíritu, alma y cuerpo, porque algunos solamente está el cascarón. Eso quiere decir que solamente está muchas veces el cuerpo, porque la mente anda por ahí y algunos vienen con problemas y se distraen. Pero olvídese en este momento de sus problemas, olvídese de sus tribulaciones, olvídese, inclusive si usted está enfermo, olvídese. Porque puede ser que cuando usted esté aprendiendo algo, puede ser que ese conocimiento que lo tomó tan real, lo tomó tan para sí, tan para usted, que esa palabra le sana. Esa palabra le descarga. Esa palabra le abre la puerta o la ventana y usted dice, wow, yo me estaba ahogando aquí, pero gloria a Dios, se me abrió la ventana. Entendí que me estaba ahogando en un vaso de agua. ¿No creen ustedes? Pues si no lo creen, créanlo ya, porque esto es verdad. Esto es verdad. Muy bien, vamos entonces a empezar. Primeramente, quiero decirles que, ¿cuántos de ustedes creen que para poder sobrevivir como seres humanos necesitamos tener agua? Tenemos necesidad ¿y de qué más? ¿Y de qué más? Y de la comida, ¿o no? Necesitamos la comida, lo sólido, pero también necesitamos de tomar. ¿Qué pasa si nosotros comemos y no tomamos agua? ¿Ah? Hay muchas respuestas, entre ellas que nos crece el estómago. Bueno, es verdad por un lado, porque si no tenemos el agua, no hay una buena digestión, y es verdad. Si no hay una buena digestión, entonces se acumula todo lo sólido, el alimento que comemos, y no hay una correcta digestión, y entonces todo se comienza a acumular, la comida, los alimentos ahí, todas las grasas, etcétera, y empezamos a embarnecer, ¿no? Entonces, pero necesitamos el agua porque nosotros, nuestro organismo necesita del agua, nuestros riñones necesitan del agua para que empiece a drenar y sacar ciertas toxinas, etcétera. Muy bien. Y por el otro lado, ¿qué pasaría si nosotros no estamos comiendo y solamente tomamos agua? Nos vamos a comenzar a debilitar porque necesitamos comer, ¿cierto? O sea, usted puede estar viviendo un tiempo con pura agua. Usted puede inclusive hasta ayunar por 40 días. Pero después del 41 como que usted empieza a arrastrar los pies así. Como que ya no. Llega el momento en que usted no puede vivir con pura agua. Se va a enfermar, se va a morir. Se va a poner tan débil que se le va a parar el corazón. Y usted se puede morir. Necesitamos entonces tanto ingerir alimentos como ingerir líquidos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por otro lado, ¿sabían ustedes que es muy recomendable de que cada mañana debemos de tomar un vaso de agua a tiempo? Si no lo sabían, se los paso a costo. Ayuda bastante, ayuda muchísimo para que uno pueda
digerir, para que nuestro cuerpo, nuestro organismo empiece a funcionar correctamente. Esto es casi como un vehículo, como un automóvil. El automóvil necesita primeramente que tenga aceite, porque si no tiene aceite, usted va a desvielar su motor, que realmente los motores de los automóviles se desvielan cuando la persona no le echa ni agua ni le echa aceite, porque no lo revisan y no siempre va a estar el agua se consume por el calor del motor y aunque esté trabajando bien el radiador, se va consumiendo. Entonces hay que echarle el anticongelante, el agua y por supuesto el aceite que lleva el motor. Cuando se prende un motor, cuando usted va temprano, lo correcto es que usted eche a andar, aprenda el motor de su vehículo y deje que unos minutos que esté trabajando el motor para que el aceite pueda empezar a fluir en todo el motor, porque si a la primera usted arranca rum, rum, bum, bum, y usted se va, y usted puede estar tronando su motor y usted está desgastando incorrectamente, está forzando su vehículo, su carro, y se va desgastando, y también pueden ir tronando las refacciones, las partes de su motor, porque no está el líquido, el aceite no se ha ido a todos los lugares que debe de ir en el motor. Entonces lo mismo sucede con el agua. El agua necesitamos tomarla no helada, a tiempo, y es más, si usted quiere quemar un poquito de grasa, tome tibia o caliente. A muchos no les gusta, pero ayuda un poco de un vaso de agua tibia y ayuda a quemar a la grasita. No mucho, si no, pregúntele a la hermana Lady, que ella da masaje terapéutico y masajes no sé qué cosa para bajar de peso. Así que, y eso lo dicen hasta los nutriólogos y los doctores, etcétera. Algunos estarán de acuerdo conmigo, y si no están de acuerdo, pues también usted tiene derecho a estar equivocado. No es cierto, pero sí puede, eso es una verdad. Definitivamente es indiscutible de que necesitamos tomar agua, y más cuando amanece. Tomemos el agua. Es más, se ha dicho de que debemos de tomar media hora antes de cada comida. Tomemos un vaso de agua y ayuda a la digestión. Muy bien, ¿por qué les hablo del agua? Porque el agua representa la oración. Así como necesitamos nosotros alimentos sólidos y también necesitamos líquidos como el agua, las dos disciplinas espirituales cristianas que son fundamentales para la vida cristiana es la oración y la lectura de la Biblia. ¿Cuáles son? Muy bien, ¿con cuál debemos de empezar? Aquí no es de que quién es primero, el huevo o la gallina, porque mucha gente pregunta, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Ustedes me pueden responder, eso es fácil responder, ¿verdad? Ustedes saben quién fue primero, ¿verdad? ¿Cuál fue primero? La gallina, no fue el huevo. La gente que no sabe cuál es que simplemente no conoce. La Biblia dice que Dios hizo al principio los animales, no hizo huevos. Dice que hizo los animales, y por supuesto que hizo al animal, entre ellos hizo a la gallina, y por ende, llegado el momento, como hizo también al gallo, el gallo vino en su momento y pisó a la gallina para que entonces pudiera tener con qué formar el huevo. ¿O no? Ustedes dicen, ¿qué? No había pensado en eso. Muy bien. Entonces, necesitamos comenzar siempre con oración. Necesitamos el agua y la comida, son alimentos que son indispensables para vivir. Ahora, de acuerdo a lo que tenemos aquí, Dios espera, vamos a leer ahora, vamos a las hojas, vamos a las hojas, vamos a las hojas, vamos a las hojas, vamos a las hojas.
Muy bien, ¿ya tienen todas sus hojas? Si yo veo que alguien no me está entendiendo, lo voy a repetir una vez y lo voy a repetir una vez y lo voy a repetir una vez para que me presten atención. Porque si hay algo que ustedes de momento se dan cuenta que estoy diciendo, se rayó el disco. No, es que uno no me está prestando atención. Muy bien, ¿cómo vamos a leer todos juntos? ¿Qué dice? Dios espera de sus hijos que tengan un crecimiento espiritual y aprendan a caminar en la vida cristiana. Por eso, segunda de Pedro 3:18 nos dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para crecer espiritualmente hay ciertas disciplinas que debemos de practicar en tu cita diaria con Dios. Es decir, debes formarte el hábito de apartar tiempo cada día para tu cita diaria con Dios. ¿Se dan cuenta? Dios espera que nosotros crezcamos, como nosotros los padres biológicos que tenemos hijos, o aunque no seamos los padres biológicos, pero si estamos creciendo a una personita, somos padres porque el padre no es el que engendra, sino el que cría. Muy bien, no importa si usted no lo engendró, pero si usted tiene a unas criaturas, a un niños, porque si usted se casó con una dama o se casó con otro caballero y no son los hijos de alguno de ellos, pero usted como padre especialmente, o usted como madre los está criando, bueno, eso es indiscutible, que padre no es el que engendra, sino el que cría. Bueno, cualquiera que sea el asunto, la cuestión es que como padres nosotros deseamos que nuestros niños crezcan. Y es que cuando uno no crece, hay un montón de problemas, sino que me pregunten a mí. Porque aunque yo medio crecí, hay otros más chiquitos que yo y los entiendo. Y digo, bueno, cuando menos yo crecí más que él. Entonces, imagínense que tenemos un hijo o una hija que ya tiene 10 años y la seguimos viendo de un año. Eso es preocupante, ¿no? Yo recuerdo que cuando a mi hijo no estaba creciendo lo suficiente, lo llevé con un endocrinólogo. ¿Qué? ¿Endocrinólogo? Endocrinólogo, eso es. Ustedes saben, a veces uno no está familiarizado con estas palabras. Lo llevé con esa persona que se encarga de ver por qué los niños no crecen. Yo estaba preocupado porque mi hijo no crecía. Y me dijo, papá, yo le decía, hijo, tienes que comer porque si no no vas a crecer. ¿Y para qué quieres que yo crezca? Le digo, porque si no vas a parecerte a mí. Y me dijo, yo quiero ser como tú. Yo esperaba que mi hijo dijera, no, pues entonces sí voy a comer para que yo no sea como tú. Pero él estaba tan orgulloso de mí, pero no entendía lo que yo le quería decir, por supuesto. Porque el que alguien no crezca no es muy bueno. Aunque a veces, pues es una cuestión de familia, a veces cuestión de herencia, cuestión de genes. Pero también a veces es por cuestión de una mala alimentación. Déjenme decirles, yo conozco a varias personas que ellos están del mismo tamaño que yo y algunos hasta más bajitos y tienen unos hijos de unos 75, de unos 80 y cuando yo veía a esas personas que iban con papá, con su hijo, les digo, ¿ya ves? Mira, él es de su papá y él sí creció. Pero papá dice, se me hace que no es su hijo. Bueno, eso solamente la mamá lo sabe, ¿verdad? Pero es verdad. Los hijos muchas veces no es tanto los genes, sino es por cuestión de la alimentación. Si están comiendo bien, ayuda a crecer. Y yo sí puedo decir que yo no crecí más porque nosotros no comíamos bien. De verdad, fuimos 13, imagínense. Ya les conté algo, ¿verdad? De cómo nos alimentaban.
con kilos de tortilla y una salchicha. Y todos iban pasando así y les iban jalando la salchicha. O hacían un huevo. Mi mamá hacía 1 o 2 huevos que era para que había todo, y todos llegaban con su tortilla y nada más le aplastaban así. Pues por esa razón, ¿cómo vamos a crecer? Entonces para poder crecer hay que comer, ¿me entienden? Hay que comer. Entonces Dios espera que crezcamos espiritualmente y aprendamos a caminar en la vida cristiana, porque si no crecemos, no vamos a caminar, vamos a estar toda la vida en una guardería. Vamos a estar siempre en un lugar donde no vamos a nuestros miembros no se van a desarrollar, nuestros sentidos espirituales no se van a desarrollar. Y puede ser que alguien, a pesar que ya está grandecito, pues puede ser que sigue siendo un niño. Hay personas adultas físicamente, pero mentalmente son unos niños, porque no tienen un buen uso de razonamiento, no tienen criterios, no saben discernir, no tienen razonamiento, porque se quedaron como niños. Y déjenme decirles que hay muchos cristianos hoy en día, ya grandecitos, ya adultos, que no han crecido espiritualmente. Son unos niños en Cristo Jesús. No se defienden, no saben hablar, no saben discernir entre lo bueno y lo malo. No pueden defender su fe. Es como un niño que viene, un perro viene y le está lamiendo y no sabe ni qué hacer. Porque son unos niños. Muchas veces los niños andan agarrando todo en el suelo, hasta una cucaracha, ¡bum!, se lo meten a la cara, porque ellos todo piensan que es comida, y porque muchas veces ellos aprenden así, todo lo meten a la boca. Entonces, pero triste sería que hayan personas ya grandes con muchos años en el cristianismo y no aprenden a defenderse, no aprenden a discernir, no aprenden a defender su fe, etcétera. Y no pueden, por otro lado, los niños no pueden comer una chuleta, no pueden comer un buen corte. Los niños solamente mamila, y cuando mucho le hacen su papillita, ¿verdad? Su Gerber. Y entonces algunos están, ¿es Gerber o Gerber? Gerber, ¿verdad? Es Gerber, no es Geber, porque es GE o es GUE. Gerber. Para que vean, a veces ni sabemos leer bien. No se dice Gerber, se dice Gerber, porque es GERBER. Porque si fuera GUE, entonces G. Pero es G y E, es G. Gerber. Esto es como los que dicen que, bueno, mejor lo dejo ahí. Hay que crecer. ¿Están de acuerdo? Hay que crecer, ¿de acuerdo? Si no van a parecerse como yo espiritualmente. Muy bien. Hay un versículo aquí que es muy importante. En 2 de Pedro 3:18, que debe de estar en pantalla, y ahí también está. Dice, antes bien. Pero el versículo 16, yo quisiera, por favor, dice la palabra de Dios. Vamos a unos versículos antes, y dice casi en todas sus, el versículo 17, hija, 17. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra. Una vez más vamos a leerlo. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra. Si ustedes leen todo el capítulo, prácticamente está hablando de los acontecimientos finales. Y una de las cosas que menciona este capítulo es de que muchos van a caer, muchos van a ser engañados, van a ser arrastrados en los días antes, entonces en los acontecimientos finales. Por lo tanto,
por eso dice que tenemos que guardarnos y de no caer de nuestra firmeza. Por eso por eso dice el versículo 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, por eso, antes bien, ¿qué significa? Por eso, puesto que todo esto puede suceder, puesto que todo eso va a suceder, dependiendo hablando de los eventos finales, de los acontecimientos finales, y por lo que va a suceder del engaño, del mal, de los malos, entonces tenemos que mantener nuestra firmeza. Y para mantenernos firmes en nuestra fe, para estar y permanecer seguros en nuestra vida cristiana, tenemos que crecer ¿en dónde? Primeramente, ¿en dónde? ¿En dónde? Debemos de crecer ¿en la qué? En la gracia. Debemos de crecer ¿en dónde? En la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo quiero primeramente enfocarnos en la gracia. Hebreos 4, versículo 14 al 16, pónganlo ahí a un ladito, pongan ese texto. Dice Hebreos 4, 14. Vamos a leerlo, por favor, todos juntos. Así que es importante esto. ¿Qué dice? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Jesucristo. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Jesucristo es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Y aquí hablando de nuestro sumo sacerdote o nuestro mediador, porque lo dice, porque no tenemos un mediador. Entonces, por esa razón, dice el versículo 16, acerquémonos pues, ¿cómo? ¿A dónde? Para alcanzar misericordia y hallar para el oportuno. ¿Ya vieron ustedes? Tenemos entonces que acercarnos al trono de la gracia. Tenemos que acercarnos ¿a dónde? Al trono de la... Ahora, le voy a decir rápidamente qué es gracia. Gracia es acceso. Repita conmigo, acceso. O sea, que a través de Jesús nosotros podemos accesar al trono de Dios. Podemos accesar a nuestro Padre. Podemos accesar al lugar en donde nosotros obtenemos misericordia, donde nosotros alcanzamos el favor de Dios. Por eso necesitamos crecer en la gracia. Usted no puede crecer en la gracia sin que usted crezca también en el conocimiento. Esto es recíproco. Usted va a crecer en la gracia si crece en el conocimiento. Y usted crece si al crecer en el conocimiento, también crece en la gracia. Porque a través del conocimiento llegamos nosotros a conocer, valga la redundancia, a través del conocimiento llegamos a conocer, llegamos a entender, no solamente a conocer, sino a entender qué cosa es lo que nos conviene. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? ¿Cuáles son las bendiciones que tenemos? ¿Cuáles son los favores que nosotros disponemos como hijos de Dios? O sea, que hay mucha gente que no sabe cómo acercarse a Dios porque no tiene conocimiento. Hay mucha gente que no sabe disponer de todas y de cada una de las bendiciones que son hechas para nosotros. Pero por causa de no tener el conocimiento, no podemos nosotros ni acercarnos a Dios, ni saber cómo dirigirnos a Dios, ni cómo obtener el favor de Dios, ni cómo obtener las promesas de Dios, ni cómo apropiarnos de las promesas de Dios. Y por eso no podemos accesar. Hay muchas cosas, escúcheme bien, hay muchas cosas que nosotros no vamos a poder hacer
Fíjense bien, no vamos a poder, muchas cosas no voy a poder yo ser, ni voy a poder hacer si no es por la gracia de Dios. Porque por mí mismo no voy a poder lograr ser formado, transformado, crecer, avanzar. No voy a poder lograr ser la persona que Dios quiere, el hijo de Dios que quiere que yo sea, el soldado de Jesucristo, el luchador, el guerrero, el hombre de Dios, el ministro, el siervo, etcétera. No voy a poder lograrlo. No voy a poder ser esa clase de persona porque no puedo por mis propias capacidades. No puedo por mí mismo. Por lo tanto, necesito de la gracia de Dios. ¿Me entienden? Necesito de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es ese poder sobrenatural, es ese poder inusual, es esa bendición que obtengo de Dios cuando me acerco a Él. Porque cuando yo me acerco al trono de la gracia, Él me fortalece, Él me bendice, Él me levanta, Él me abraza, Él me da fuerzas, Él me da todo lo que necesito. Por eso necesitamos crecer en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Por eso dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Pero también dice, antes bien creced en la gracia. Perdón, ya puse como ejemplo el lograr. No voy a poder lograr ser, pero tampoco voy a lograr hacer. Hay muchas cosas que no puedo hacer por mí mismo. Por ejemplo, a veces no puedo orar lo que debo de orar. A veces no puedo interceder porque no tengo ganas. A veces no puedo ni evangelizar ni hablar de Jesús porque no tengo ganas, no tengo poder, no tengo fuerza, no tengo sabiduría. Pero cuando me acerco al trono de la gracia, cuando me acerco al Señor y le pido ayuda, la gracia de Dios viene a mi vida. Viene el poder en mi vida. Y la Biblia dice que Dios produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, cuando yo obtengo su gracia, yo puedo ser y hacer lo que en mis propias fuerzas no puedo. Pero por su gracia sí. Por su gracia sí. Muchas veces yo le digo, yo me levanto en las madrugadas y la verdad me despierta el Señor. Y me despierta y a veces yo estoy así medio cansado y otras veces medio flojo. Y yo sé que tengo que orar. Y yo voy y le digo, Padre, tú sabes que me siento cansado. Tú sabes que no tengo ganas ni de orar. Pero tu palabra dice que tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad. ¿Podrías darme tu fuerza? ¿Podrías darme tu gracia? ¿Podrías darme tu poder para que en este momento yo despierte y yo pueda estar contigo? Yo sé que necesito estar contigo. Mi espíritu y mi alma necesita de ti. Mi carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Así que te pido que tú hagas la obra en este momento. Y al ratito ya estoy orando. Ya tengo fuerzas. Es más, hasta me paro y comienzo y ya estoy guerreando y ya quiero predicar ahí en mi casa. Porque el poder de Dios y la gracia de Dios vino a mi vida. Pero por eso hay que crecer en la gracia y también en el conocimiento. Y tenemos que crecer ¿en dónde? En la gracia y en el conocimiento ¿de quién? Ahí volviendo a Pedro, dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro ¿quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que crecer, tenemos que conocer a nuestro Señor, tenemos que conocer a nuestro Dios. Dios es tan grande, Dios es tan maravilloso, Dios es tan bueno. No solamente lo que está escrito ahí, sino que conocerlo por experiencia personal, conocerlo en la intimidad. Ustedes saben que a una persona no se le conoce nada más así por fuera, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Cuando hablamos de intimidad es cuando una persona se quita la ropa. Bueno, cuando se quita la ropa y se desnuda ante a su amado, ante su amada, y entonces dice, wow, ahora sí la conozco. Ahora sí lo conozco,
porque se pudo quitar la ropa, porque podemos estar así pero quién sabe qué defecto tenemos por dentro. Muy bien, pues déjenme decirles que una cosa es lo que la Biblia dice de Dios y otra cosa es lo que yo vivo en intimidad con Dios. Yo debo de conocer a Dios. La Biblia dice, yo amo a los que me aman. Esa palabra amar significa tener intimidad con Dios. Así que Dios nos ama cuando nosotros podemos acercarnos a Él libremente y lo conocemos. Y mientras más tiempo vivimos con alguien, lo vamos conociendo. ¿No es así? ¿Quieres saber cómo es Él? ¿Vive con Él o no? Por eso tenemos que tener una relación personal e íntima, comunión íntima con Dios. Entonces, eso es importante que nosotros entendamos que necesitamos conocer el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y para crecer, ahora sí vamos a retomar, y para crecer espiritualmente hay ciertas disciplinas que debemos practicar en tu cita diaria con Dios. Es decir, debes formarte el hábito de apartar tiempo cada día para tu cita diaria con Dios. Para tu cita diaria con Dios. O sea, esto que está diciendo aquí, y para crecer espiritualmente hay ciertas disciplinas que debemos practicar en tu cita diaria con Dios. Es decir, debes formarte el hábito de apartar tiempo tiempo cada día para tu cita diaria con Dios. Aquí está hablando para que tengamos estas dos disciplinas cristianas que son fundamentales. O sea, cada día de preferencia, lo vamos a ver después, cada mañana de preferencia, cada mañana debemos de sacar un tiempo para tener una cita con Dios. Nuestra intimidad con nuestra pareja normalmente es en la noche, ¿no? Cuando todos están dormidos, cuando ya todo oscuro, pero con nuestro Dios es temprano. No me quieren decir ni amén ustedes. Déjenme decirles, les voy a decir algo. No hay una manera que yo encuentro para poder explicarles, para que entiendan cómo es la relación con Dios, más que cuando hay una relación entre un hombre y una mujer. Porque es casi, por decirlo, en el sentido de intimidad, de relación íntima, y debemos de aprender a tener relación íntima con nuestro Dios. Y no es una relación sexual, es una relación espiritual. Muy bien, ahora vamos a conocer de cerca estas dos disciplinas. Número uno romano, ahí dice dos, pero es número uno. ¿Cuáles las dos disciplinas espirituales? La letra A, ¿cuál es? ¿Cómo dice? La oración. Vamos a empezar con la oración. Repita conmigo, la oración. La oración, otra vez. La oración. ¿Qué es? Vamos a responder a la pregunta, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? La oración es un diálogo, una conversación. Escriba conversación en el espacio que está ahí en blanco. La oración es un diálogo, también es una conversación. ¿Con quién? ¿Con quién? Con el Padre Celestial, en la cual sus hijos le dicen algunas cositas. ¿Qué le dicen? Todo lo que sienten en su corazón. Escúcheme bien. La oración, que es una conversación, ¿con quién? ¿Con quién? Yo quiero dejar esto bien en claro. Solamente pueden orar los que son hijos de Dios. Solamente los que son hijos de Dios pueden decirle a Dios, Padre nuestro. Nadie, a ver, voy a hablar no en el sentido espiritual, voy a hablar en el sentido espiritual. A ver, Jonathan, tú me puedes decir, en el sentido no espiritual, en el sentido físico, biológico, tú me puedes decir a mí, papá. ¿Por qué? Porque yo no soy su papá, ¿cierto? Él tiene su papá, se llama José Luis Olalde. Yo no soy su padre. Espiritualmente, pues sí, porque es otra cosa. Yo soy el padre espiritual. El padre espiritual es el que alimenta y cría en las partes espirituales. Pero biológicamente no puede
no puede decirme papá, a menos que él sea un huérfano y yo lo adopte y entonces sí lo esté criando y me debe decir papá porque yo estoy criándolo, ¿verdad? Pero en este momento él no puede decirme a mi papá porque yo no soy su padre. Bueno, lo mismo en lo espiritual. Nadie puede llamarle a Dios Padre nuestro que estás en el cielo, porque puede decirlo, pero no tiene sentido, no tiene valor, no tiene repercusión, porque realmente una persona que no es hijo de Dios no tiene a Dios como Padre. ¿Quiénes son realmente? A ver si me estoy dando a explicar y a ver si ustedes están conmigo. ¿Quiénes son los que son hijos de Dios? Los que ya recibieron a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador de sus vidas. Claro que sí. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Entonces una persona que no es hijo de Dios es el que no ha recibido a Jesús en su corazón. Por lo tanto, ¿qué cosa es? Creación de Dios. Creación de Dios. Y algunos son hijos del diablo. ¿Saben por qué? Porque Jesús le dijo a los fariseos, les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos del diablo quieren hacer. Ustedes me quieren matar, y el único que aquí que mata es el diablo, porque él ha sido homicida desde el principio. Órale. Entonces algunos son hijos. Y la Biblia dice, si somos un tanto estrictos y nos apegamos a la palabra de Dios dice que los hijos de desobediencia son hijos de las tinieblas, son hijos del diablo. Así que el que no es hijo de Dios, para ser bien exactos, son hijos del diablo, aunque se oiga feo. Así es lo que dice la Biblia. Muy bien. Entonces nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto nos podemos acercar con nuestro Padre y tenemos nosotros que contarle la oración. Miren lo que dice, vamos a leer Mateo 6 del 5 al 7. Del 5 al 7, vean lo que dice. Estamos respondiendo a la pregunta que es la oración. ¿Cómo dice? Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Muy bien. Voy a tomar este versículo. Hay una gran diferencia entre orar y rezar. Mucha gente, o antes de que ustedes vengan a Jesús, ustedes eran religiosos, o éramos religiosos. Y la gente religiosa no ora, la gente religiosa reza. ¿Sí o no? Reza. Por lo tanto, entiendan, no es lo mismo orar que rezar. Rezar es estar repitiendo una oración aprendida de memoria, como por ejemplo el Padre Nuestro. El Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y ahí estamos, y hasta cierran los ojos, hasta se pueden dormir, nada más estamos repitiendo. Y lo dicen cada vez. Pero ¿en qué momento entra el sentimiento? ¿En qué momento entra la conciencia? ¿En qué momento está el corazón? ¿En qué momento exponemos la necesidad nuestra? Porque la necesidad de usted es diferente de la de aquel y la de al otro, y cada uno tiene diferentes necesidades. Y eso no es oración, no es conversación. Una oración es una conversación con nuestro Padre. Por eso dice el versículo 7, y cuando oremos, no usemos ¿qué? Vanas repeticiones, porque eso es lo que hacen los religiosos. Está repitiendo una oración. Por eso te dicen, ok,
ya cuando se confiesan, dice, ve y repite 7 veces al Ave María y 7 veces el Padre y pum, pum, pura repetición. Eso no le va, pero es diferente. Que piensan que por su palabrería serán oídos. No, la oración es un diálogo, es un diálogo. Por eso dice la Biblia, la gente que hace repeticiones, realmente ante Dios eso es hipocresía. Por eso dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar aquí. Muy bien, es una conversación como lo vamos a ver más a rato. Por eso dice, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. A tu Padre que está ¿en dónde? Que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Por eso la oración debe ser algo privado. Así como cuando se va a hacer el amor. Cuando vas a tener intimidad, se busca un lugar aparte, se encierra uno, o no. O alguien hace el amor con algún casado ahí delante de sus hijos, delante de la gente. Bueno, los que son de perversos y depravados y todo eso. Muy bien, vamos a continuar. ¿Cuál es el propósito de la oración? ¿Cuál es el propósito de la oración? Primeramente, para desarrollar una relación íntima. Una relación íntima, repítalo. Para desarrollar una relación íntima con Dios. Eso es de lo que está hablando. Aquí hay un versículo que dice Proverbios, que dice el Salmo 25:14, que dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es con nosotros, sus hijos, los que le tememos. Las personas que le temen son los que se apartan del pecado. Los que nos apartamos del pecado y comenzamos a servir a Dios, esa es la gente que teme a Dios. Y con ellos, dice la Biblia, es la intimidad. Pero también dice otro versículo, Proverbios 8:17. Proverbios 8:17, apunten la cita solamente. Y dice Proverbios 8:17, dice, yo amo a los que repítanlo, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano. Aquí hay dos cosas, habla de los que, de amar y habla de la forma y en qué tiempo buscarlo. Yo amo a los que me aman. Este es el versículo que les hablo de que el amor aquí tiene que ver con relación íntima, como también para la misma palabra, para hacer el amor de una relación sexual. Entonces dijo el Señor, la gente que me busca para tener intimidad y me busca tener intimidad porque me ama, porque se supone que dos personas que se aman se entregan, ¿o no? Sí, a menos que usted sea un animal. Un perro que se acerca a una perra no es porque la ame, sino porque está oliendo algo ahí. Porque la perra cuando está en brama suelta un olor y por eso los perros se van sobre de ella. No es lo mismo los seres humanos. Un hombre y una mujer se deben de amar. Se deben de amar correctamente. Y solamente una mujer que ama se entrega al hombre que ama. Entonces dijo el Señor, yo amo a los que me aman. La gente que quiere tener intimidad conmigo, que porque me ama, me busca y se acerca a mí y se desnuda delante de mí, a esas personas yo la amo también. Y además me hallan los que temprano me buscan. Por eso les invitamos a que vengan al tabernáculo los domingos a las 5 de la mañana. Wow, es impresionante. Ahí vemos nosotros quién es la gente que realmente ama a Dios. Fueron pocos amenes, nada más uno por ahí. Muy bien. ¿Cuál es el propósito de la oración? Para tener una relación íntima. Número 2, para pedir y recibir aquello que el creyente necesita de Dios. Vamos a orar, pero también para pedir y recibir aquello que el creyente necesita de Dios. ¿Ya lo escribieron? Trate de escribir rápido, por favor, porque nos está ganando el tiempo. Para pedir y recibir aquello que el creyente necesita de Dios. El texto que está aquí en Mateo 7, de 7 al 8. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué dice? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os.
Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Ya vieron. La Biblia dice, pedid y se os dará. Por eso hay otro versículo, no lo recuerdo en este momento. Hay un versículo que dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Ah, qué bonito texto. Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Repito el otro texto que quizás hay que editarlo también. No recuerdo el texto que dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. O sea, no tienes, no has pedido. Y él dijo, pedid y recibiréis. Nuevamente afirma, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. O cumplido, dijo otro. Muy bien, entonces, pedid, solamente vamos a enfocarnos en eso. Porque también lo demás tiene que ver. Buscad y hallaréis. Nadie puede estar hallando, no puedes estar hallando, encontrando algo. Porque aquí no es de que, como dice, lo busco y no lo busco. Ustedes saben que eso por aquí en la región dice, ve a buscarme eso. Y va, pues no lo busqué. Porque no es lo mismo, lo busco y no lo busco. No, se busca para encontrar. Y cuando te vayan, ve y tráeme aquello, o ve y busca aquello, busca esa lámpara que necesito. Y al rato, ¿y qué pasó que no te pedí? ¿Lo encontraste o no? Es que no lo he buscado. Pues ve y sigue buscando. Porque una cosa es buscar y otra cosa es hallar o encontrar. Y nadie va a encontrar o hallar si no anda buscando. Si usted anda buscando bendición de Dios, fortaleza de Dios, cuidado de Dios, pues búsquelo. ¿Cómo? En oración. Por eso dice la Biblia, pedid y se os. Ahora, alguien puede decir, pero es que yo he orado y Dios no me escucha, Dios no me ha respondido. Pero escúcheme bien, a veces Dios te dice, está bien, ok, perfecto, inmediatamente te responde. Pero a veces Dios te va a decir, no, lo que tú me estás pidiendo no te conviene, así que no te lo da. Dice la Biblia, pedís y no recibís, porque pedís mal, pedís para vuestros deleites. Si usted está diciendo, Señor, dame un carro porque quiero avergonzar a mi vecino, que vea que yo soy Juan Camaney de la Guarusei, de la Lontay, de la Bigosnay, de la Tutrifia, alias el galán. Es obvio que no le van a dar nada. Usted está pidiendo usted dice, Señor, yo quiero pedirte que tú me concedas un carrito porque yo quiero dedicarme a llevar a mis hermanos que no pueden, están en silla de rueda, y yo tengo mi corazón. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Entonces, a veces Dios te va a decir sí, a veces te va a decir no, y otras veces te va a decir sí, pero todavía. A veces te dice, ten paciencia. Take it easy, man. Tranquilo, no es el momento. A veces Dios está trabajando en nuestra paciencia. Otra persona dijo que tenemos que pedir. Bueno, no. Dice, pedid y recibiréis. Buscad y hallaréis. Llamad y se os. Alguien dijo que hay que tocar la puerta hasta que te abran. Y si no te abren, tócala más fuerte hasta que se derribe. Y si tampoco se derriba, usa lo sobrenatural y traspasa la puerta, porque es posible pasar. Hay poder en el nombre de Jesús cuando usted toma. Bueno, pero ya ese es otro asunto, otro nivel, que en su momento ustedes van a poder hacerlo, si es posible. Cuando usted atraviesa
porque usted está tomando el poder de Dios. Por eso busque hasta hallar, llame hasta que se le abra la puerta. Muy bien, ¿para qué otro? Para no caer en tentación. Rápidamente escriban tentación. Para no caer en tentación. ¿Qué dice el texto? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Todos fuertes, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es... Miren muy bien. Ser tentado no es pecado. Cuando usted está siendo tentado, usted no quiere decir que usted está en pecado, porque la tentación siempre va a estar ahí. La tentación va a ser infaltable. O sea, nunca le va a faltar. La tentación siempre va a estar ahí. El pecado no es ser tentado, el pecado es cuando cedemos a la tentación, es cuando nosotros caemos en la tentación. Y le voy a decir a alguien dijo, creo que fue Martín Lutero, de los grandes reformadores de la Iglesia Católica, y él dijo un día así: no podemos evitar que los cuervos vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan su nido en nuestra cabeza. ¿Qué significa eso? No podemos evitar que vengan pensamientos a nuestra mente, pero sí podemos nosotros evitar que hagan su nido. O sí podemos evitar alimentar esos pensamientos malos, malignos, perversos, inmorales. Es como alguien dijo, no podemos evitar la primera mirada, pero la segunda, sí. Porque a veces vemos algo y, ay Dios, no debimos haber visto, pero ni modos. Ahí fue nuestra mirada, nos llamó algo por allá. Nada más que, y como alguien sabía eso de que la primera no la podemos evitar y la segunda sí, prolongó la primera mirada. No vaya a prolongar la primera mirada, por favor. Tenga cuidado, porque entonces usted está cayendo en la tentación. Tenemos que, una manera de evitar caer en la tentación es cuando estamos orando. Velad y orad son dos cosas diferentes. Velar es cuidar, o sea, tenemos que cuidarnos las espaldas. Tenemos que ver, si usted está yendo y de repente está viendo que los amigos de antaño, que son maleantes y usted sabe que son perversos y los buscan para tentarle, pues entonces cuídese y mejor huya de ellos. Dice la Biblia, huye de las tentaciones juveniles. Huye de las tentaciones juveniles, de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces hay que velar, hay que cuidarnos, hay que cuidar nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Tenemos que guardar nuestro corazón, cuidar nuestro corazón, de no darle a nuestro corazón porque nuestro corazón es perverso, ¿o no? Dice la Biblia, tremendo esto, escúchenlo. Dice la palabra de Dios que el corazón es perverso más que todas las cosas. Es en el corazón donde salen los hurtos, los adulterios, las fornicaciones, los pleitos, los celos, la ira, los homicidios. Sale del corazón. Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón. Pero tenemos que cuidar y velar y orar para no caer en tentación. Si nosotros estamos orando, Padre,
En el nombre de Jesús te pido que tú me ayudes en este día. Guárdame de todo pensamiento, guárdame de toda maldad. Señor, yo no quiero fallarte. Yo quiero que tu Espíritu Santo me fortalezca, que me ayude. Quiero recordar tu palabra, Señor, cuando esa palabra que ha sido una bendición, una dirección, porque tu palabra es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Dice la palabra de Dios, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, dijo el salmista, para no pecar contra ti. Por lo tanto, tenemos entonces que pedirle, Señor, permite que tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo me lo recuerde, para que yo pueda estar cuidando mi mente, que yo cuide mi vida, cuide mi corazón. Usted está orando. Así que como ya le pidió, usted ya se puso esa cobertura espiritual, esa protección espiritual. Le aseguro que cuando el diablo venga a tentarle, usted está bien listo, protegido. Inmediatamente el Espíritu Santo le recuerda, cuidado, porque se trae en las antenitas. El Espíritu Santo nos está guardando. Amén. Por eso, para no caer en tentación, fíjense bien. Primero a los Corintios 10:13. Por otro lado, quiero que entienda algo. 10:13. ¿Qué dice primero a los Corintios 10:13? Solamente apunte el texto, la cita, no escriba. Vean, vamos a leer qué dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación que todas las tentaciones son humanas, por lo tanto se pueden vencer. Si usted cayó, ay, es que el diablo no, nada de que el diablo. Usted simplemente se dejó llevar. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esa salida va a ser a través de la oración. La oración va a ser la puerta de escape para que usted salga victorioso. Amén. Amén. Quédeselo grabado. ¿Para qué otro? ¿Cuál es el otro propósito de la oración? Para pelear contra el enemigo. Para pelear contra el enemigo. Vamos a ver qué dice el versículo. Vamos a leer todos juntos lo que dice Efesios 6, 12 y 18. Vamos a ver. Dice la Biblia, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino ¿vamos a qué? Hasta ahí vamos a. Quiero irle explicando rápidamente esto. Porque no tenemos lucha contra ¿quién? Contra sangre. Escuchen bien, nuevos creyentes, amados hijos espirituales, hermanos en la fe en Cristo Jesús. Escuchen bien. Nuestra lucha no es contra alguien de carne o sangre. O sea, nuestro enemigo o nuestros enemigos nunca va a ser la esposa suya, nunca va a ser el esposo suyo, nunca van a ser los padres suyos, nunca van a ser los hijos suyos, nunca van a ser sus hermanos, nunca van a ser sus vecinos, nunca van a ser sus compañeros de trabajo o de escuela, nunca va a ser un humano. Aunque usted vea que esa persona viene contra usted, aunque usted vea que esa persona cercano a usted o lejos de usted, si familiar o no, amigo, compañero, esa persona le injuria, le insulta, le quiere golpear, le escupe, le golpea, le levanta falso, no importa lo que quiera hacer, esa persona simplemente no es su enemigo. El diablo está usando a esa persona. Su enemigo no es esa persona, es el diablo. El diablo está usando a esa persona, a ese familiar, a ese vecino, a ese compañero. ¿Está claro? Por eso dice, no, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, nuestra lucha es con el diablo y sus demonios. Porque el diablo tiene principados, potestades, contra huestes de maldad. El diablo tiene un gran ejército, está bien organizado, está bien estructurado y todo está para atacar al pueblo de Dios, a los cristianos.
Por eso tenemos que entender eso. Siguiente versículo, orando. Por eso, si ustedes leen todo el pasaje, dice que tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Nos dice que nos pongamos el yelmo de la salvación para protegernos nuestra mente, porque el diablo ataca la mente. Que pongamos, dice, la coraza de justicia para protegernos nuestros órganos vitales. Si nosotros practicamos la justicia, no vamos a morir, no nos va a atacar el diablo, porque muchas veces el diablo quiere atacar nuestros órganos vitales. Entonces la coraza sirve para proteger el corazón y los órganos más vitales de nuestra vida. Que nos pongamos el cinturón de la verdad. Tenemos que ponernos el cinturón de la verdad. Hay que vivir la verdad del evangelio, la verdad de Jesús. Y luego dice ponernos los zapatos o las botas o las sandalias del evangelio. Tenemos que calzarnos nuestros pies. No podemos estar descalzos. Tenemos que caminar predicando el evangelio. Hay que hablarle a todo el mundo. Y con una mano tenemos que tener el escudo de la fe. El escudo de la fe, el escudo sirve para que nosotros podamos defendernos de todos los dardos, de todas las lanzas, la jabalina, las flechas que el diablo dardos de fuego que nos manda. Cuando tenemos fe, la fe nos ayuda para que el diablo no nos toque, nuestro corazón no nos golpee. Y dice la Biblia que debemos de tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con una mano el escudo y con la otra mano la espada. Se dan cuenta que la única parte de la armadura es la única para poder atacar, solamente es una, la espada. Todas las demás es para protegerse. La Biblia la tenemos que usar para poder atacar al enemigo. Por eso cuando Jesús estaba en el desierto y fue llevado por el Espíritu para ser tentado por Satanás, por el diablo, cuando el diablo venía y le decía, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué? Porque él tenía hambre y porque estaba en ayuno. Y el diablo siempre nos va a atacar cuando estamos débiles, cuando estamos en desventaja física o emocional. Entonces el diablo dijo, si eres el Hijo de Dios, hasta eso le estamos metiendo dudas. Estaba tentando la identidad de Jesús y le dijo, si eres el Hijo de Dios, le dijo, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? ¿Por qué no las conviertes? Pero Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús no se puso, mira diablo, ¿quién te crees tú? Jesús usó la palabra. Jesús usó la palabra, la escritura. Por eso, ante las tentaciones, ante los embates, ante los problemas, ante los conflictos que vamos a tener como cristianos en nuestro proceso, porque ustedes van a entrar también a su desierto como cristianos, necesitamos estar preparados. Y al final dice, orando en todo, además de la armadura, además de toda la armadura, además del escudo y además de la espada, tenemos que estar en todo tiempo orando y oración, dice en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello. Otra vez, fíjense, oración, cuidado, velar y orar y velar, velando en todo ello con toda perseverancia y súplica por todos los. Tenemos que orar en todo tiempo. Dice la Biblia, orad sin cesar. No dice sin cesar, sin cesar. Tenemos que estar orando pues siempre, constantemente, en todo momento, en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, en la madrugada, a medianoche. En todo momento tenemos que estar orando. Amén. Escuchen, de acuerdo al pasaje que leímos de Efesios, nosotros tenemos que velar. Tenemos que orar porque nosotros entramos en un pleito con el diablo. Tenemos al diablo como enemigo. Vamos a tener la guerra espiritual. Escúcheme bien, la guerra espiritual o la lucha espiritual es una realidad. Escúchenlo. Nosotros desde el momento en que nosotros renunciamos al diablo, ustedes renunciaron al diablo. Desde el momento en que renunciaron al diablo, a sus demonios y al mundo y a los pactos y al pecado y al infierno,
en ese momento nos convertimos en enemigos, amigos de Dios, hijos de Dios, pero en enemigos de Satanás. Y Satanás nos declara la guerra. Por lo tanto, empieza un lío, empieza un pleito, empieza una confrontación. Por eso tenemos que tomar la armadura de Dios, porque si usted no puede pelear con el diablo con su intención. Présteme atención. Usted no puede ganarle al diablo con su buena intención, con su buen propósito. Y yo creo, yo pienso, yo siento. No, al diablo no se le puede ganar así. Hay que al diablo ganarle con las armas de nuestra milicia. Y la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para derribar argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Por eso que tenemos que orar para defendernos, porque la guerra espiritual, la lucha espiritual es una realidad y es una lucha, es una guerra sin cuartel y sin tregua. Pero no se preocupen, mayor es el que está en nosotros. Mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Por eso nosotros tenemos que simplemente tomarnos de la armadura de Dios y hacer todo lo que el Señor nos está pidiendo. Y vamos a vivir triunfantes, victoriosos, porque el Señor nos ha dado la victoria. Amén. Perfecto, muy bien, vamos a terminar. ¿Cuáles son los elementos para orar efectivamente? ¿Cuáles son los elementos? Rápidamente. ¿Cuáles son los elementos? Primeramente, vamos a orar al Padre en el nombre de Jesús. A orar al Padre en el nombre de Jesús. Lucas capítulo 11, versículo 1 y versículo 2. Vamos a ver qué dice. Dice la palabra de Dios así. Lucas 11, 1 y 2. Dice, aconteció que estaba Jesús, ¿qué? ¿Estaba qué? Jesús siempre estaba orando. Y si Jesús siempre oraba, pues ¿qué nos espera a nosotros? ¿O cómo podemos nosotros pensar que vamos a vivir una vida victoriosa en la vida cristiana sin estar practicando una vida de oración? Dice que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo, ¿qué le dijo? Señor, enséñanos. La oración se tiene que enseñar, la oración se tiene que aprender. Ustedes pueden estar viniendo siempre a las reuniones de los domingos, pero nunca van a aprender a orar si ustedes no se meten a una escuela de nuevos creyentes. Por eso hay personas en nuestra iglesia que tienen años de estar viniendo y no saben ni orar. Es más, hay pastores que ni saben orar, porque nunca estuvieron en una escuela realmente como la que tenemos aquí. Porque estamos enseñándoles paso tras paso. Es como al niño que hay que agarrarlo a ver y a veces no puede ni mover y le agarramos su piernita y se lo hacemos así. Y luego el otro y así. Y le agarramos la manita y lo jalamos. ¿Por qué? Yo enseñé a mi nieta a gatear porque no sabía gatear. Y yo la embrocaba así y le subía aquí y la jalaba para allá y luego el otro y así. Pim, 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 pim. Hay que primeramente enseñar a gatear, luego enseñar a caminar y después hay que enseñarles hasta a correr, porque algunos no saben correr. Hay que aprender a correr. Y es lo mismo. Tenemos que ir orando. Le digo, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos a orar. Versículo 2, ¿qué dice? Y les dijo, cuando oréis, decid, ¿qué? Padre nuestro que estás en los... Muy bien, Jesús dijo, Padre nuestro. Cuando oren, oren así. Por eso la oración tiene que ser ¿a quién? Al Padre. No se ora a Jesús, no se ora al Espíritu Santo, a menos que sea algo relativamente que solamente Jesús hace. Pero normalmente, no quiero complicarles, lo primero que tienen que entender es que cuando oremos, la oración es hacia nuestro Dios y Padre. Y podemos decirle confiadamente ahora, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre. Y podemos decirle, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta mañana, en este día, en esta noche, te doy gracias por el privilegio que tengo. Ahora sí,
cuando usted esté orando solo, diga todo lo relacionado a su persona. Te doy gracias porque tengo, porque puedo, porque quiero, por lo que sea. Pero cuando usted esté orando en público, usted diga, te damos gracias porque en esta noche tenemos. Todo debe de ser de acuerdo. Si usted está orando en público, es para incluyendo a los demás. Porque si usted está delante de los demás, si usted dice, Señor, yo te pido, y yo puedo decir, y bueno, y yo no. Tenemos que estar de acuerdo. Muy bien, entonces tenemos que orar y que le digamos, Padre nuestro que estás en los cielos. Este versículo también podemos concordar con otro versículo. Jeremías 33:3. Es Jehová Dios el que dice a través del pueblo, dice, clama a mí y yo te responderé. Dice, clama a mí. No está diciendo clama a mis profetas, clama a mis apóstoles, clama a mis pastores. No, él está diciendo es a mí, es conmigo el asunto. Clama a mí y yo te responderé. Nosotros tenemos hoy la bendición de acercarnos al Padre, pero en el nombre de Jesús. Muy bien, entonces la oración es ¿a quién? Al Padre. ¿En dónde? ¿En qué? ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Padre nuestro, escúcheme bien, este pasaje de Mateo nos presenta una oración, pero es una oración modelo. No quiere decir que nosotros tenemos que estar repitiendo siempre el Padre Nuestro. Simplemente fue una oración modelo. Repita conmigo, oración modelo. Es para que nosotros aprendamos, tengamos una idea de cómo acercarnos a Dios, a nuestro Padre, y todo debe de ser en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque dice en su hoja, lo primero que dice, vamos a repetir lo que dice, y todo lo que pidieres al Padre en mí, ¿quién lo dijo? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo. Por eso nuestra oración es Padre eterno, Padre bendito. No siempre la misma palabra, pero siempre Padre. Padre eterno, Padre bendito, Padre en el nombre de Jesús. Siempre eso. En el nombre de Jesús, en esta mañana te alabo, te bendigo, te glorifico, te exalto. En esta mañana te pido, te suplico, en el nombre de Jesús. Jesús dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. En otro versículo dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo. Muy bien, ahora otro elemento para orar efectivamente. Orar conforme o de acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios. Orar conforme a la palabra de Dios. Orar conforme o de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo dice el versículo? Primera de Juan 5, 14 y 15. Vamos a repetirlo todos. ¿Cómo dice? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Fíjense bien, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, eso de conforme a su voluntad quiere decir de acuerdo o conforme a su palabra, y también conforme a sus promesas, es lo mismo. Conforme a su voluntad, conforme a su palabra, conforme a sus promesas. Por ejemplo, vamos a seguir leyendo, dice, es la voluntad de que sus hijos sean sanos, ¿sí o no? Es la voluntad de Dios que sean libres, es la voluntad de que sean prósperos. Por lo tanto, si un hijo le pide a Dios salud, Él le va a dar la salud. Es importante que al pedir el creyente esté seguro de que su petición está de acuerdo a la voluntad de Dios para su vida. ¿Se dan cuenta? Le voy a poner un ejemplo más. Alguien se acercó un día y me dijo, pastor, ¿cree usted que la voluntad de Dios sea que yo vaya y le predique a mi papá? Le dije, ¿cómo?
Claro, por supuesto es la voluntad de Dios que usted le predique, primeramente porque la palabra de Dios dice que Él quiere que todos se arrepientan, que Él no quiere la muerte del impío ni del pecador, Él quiere que todo el mundo se arrepienta. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios el mundo, de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, sí, la voluntad de Dios que yo le predique, claro. Además dice la Biblia, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, id y predicar mi evangelio. Es un mandamiento. Por lo tanto, no pregunte, ¿será la voluntad que yo vaya a predicar? Claro que sí es la voluntad de Dios. Será la voluntad de... Hay muchas cosas que están en la Biblia. Por eso tenemos que... vamos a ver la próxima semana, pues, sin duda alguna, con respecto a la palabra. Tenemos que conocer la Biblia para que conozcamos sus promesas, para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios. Ahí está. Entonces, cuando conocemos las promesas de Dios, cuando conocemos la palabra de Dios, conocemos la voluntad de Dios, les aseguro que sabemos perfectamente qué es lo que Dios quiere. Por lo tanto, dice el versículo, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Dice la palabra de Dios, dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesús dejó clavado en la cruz del Calvario, y juntamente con nuestros pecados dejó clavado nuestras enfermedades y nuestros dolores. Pues escrito está que por su llaga fuimos curados. Entonces, ¿la voluntad de Dios es que oremos por los enfermos? Claro que sí. Él quiere que todos estemos llenos de salud. Claro que sí. Puede ser que por ahí alguna razón Dios quiere que usted esté enfermo para que vaya al hospital, porque usted no quiere predicar por las buenas, entonces va a predicar por las malas. Es un ejemplo solamente. Pero normalmente Dios quiere que seamos salvos, sanos y libres. Amén. Entonces, porque es un elemento, orar conforme o de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Orar con fe, orar con fe. Ya vamos a terminar. Orar con fe, orar con fe, orar con fe. Marcos 11, 23 al 24. Vamos a ver qué dice Marcos 11, 23 al 24. Dice la palabra de Dios, porque de cierto os digo que cualquiera, repita cualquiera, otra vez, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será. Versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os. Entonces es cuestión de tener, tenga fe, tenga confianza, que crea usted. Si usted cree que algo está escrito en la voluntad de Dios, es el plan de Dios, entonces crea que Dios le va a conceder. Tenga fe, tenga usted fe. Pero ahora sí, los versículos que tenemos ahí, Hebreos 11:6, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que recompensa a los que le. ¿Ya vieron ustedes? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Para poder agradar a Dios tenemos que tener fe. ¿Y qué cosa es fe? Fe es la seguridad, la certeza de que voy a recibir, de que voy a tener algo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo tengo fe y confianza que Dios me va a responder, porque que Dios me va a bendecir, que Dios me va a sanar, porque su palabra dice, porque esto es, yo sé que esto está escrito, porque estas son sus promesas, porque esta es la voluntad de Dios. Por lo tanto, básese usted en sus promesas, básese en la voluntad de Dios, básese en la palabra de Dios. Por lo tanto, eso le va a dar la fe. Tenga la seguridad, crea que Dios le va a responder, porque si usted duda, ya la regó. Está dudando de nuestro Dios. Por eso hay que tener confianza. Por eso dice el siguiente, Hebreos 4:16, acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué?
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso, cuando el creyente va a orar, no debe acercarse a Dios con temor a ser rechazado o castigado, sino con confianza y fe. Con confianza y fe, pues Él oye y contesta sus oraciones. Es su Padre y le va a dar lo que pida. 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 ¿Están ustedes convencidos de que esto es verdad? ¿Han aprendido algo acerca de la oración? Miren, por cuestión del tiempo solamente vamos a llenar los espacios aquí. ¿Cuáles son los pasos ahora que el cristiano debe seguir orando? Que debe seguir cuando ora. De acuerdo a Mateo 6, 9 al 13, solamente apunta ahí, Mateo 6, 9 al 13. ¿Cuáles son los pasos que el cristiano debe seguir cuando ora? Primeramente, la dirección. ¿A quién debe ser? Al Padre. De acuerdo a Mateo 6, 9. Al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿La dirección es a quién? Muy bien. Después debe de haber una confesión. Confesión específica. Confesión específica de nuestros pecados. ¿Qué cosa es confesar? Es decir la verdad. Señor, yo confieso. Yo aprovecho para decirles aquí que nunca debemos de pedirle perdón a Dios. No, Señor, perdóname. Porque si usted le dice, Señor, perdóname, Él te va a decir, ¿de qué te perdono? Nunca se dice, perdóname, ¿de qué te voy a perdonar? El perdón viene en consecuencia de la confesión. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si usted confiesa sus pecados, Él nos va a perdonar. Entonces nunca pida perdón, sino hay que confesar. Y después que haya confesado, tenga la seguridad que si usted se arrepintió sinceramente, si usted confesó todo y se arrepintió y hay pesar, hay dolor porque le falló a Dios, tenga la seguridad que Dios ya le perdonó y dele gracias por su perdón. Muy bien, confesión específica de nuestros pecados. Es decir, sí, Señor, hoy le robé a mi esposo cuando estaba dormido, le saqué el dinero, le saqué el billete. Señor, hoy mentí, llegué al trabajo y dije que el taxi se fue para otro lado y fue porque me levanté tarde. Ay, cuántas cosas hacemos, ¿no? Señor, hoy le robé por allí, hice un fraude, hice un negocio y dije que en tanto y fue otra cantidad. Todo eso, nadie está exento de pecar. Hay que confesar, porque pecado no confesado es pecado no perdonado. Siguiente, alabanza y adoración. Alabanza y adoración. Se alaba a Dios por lo que Él hace. Está al revés ahí. Se alaba a Dios por lo que Él hace y se adora a Dios por lo que Dios es. Después vamos a hablar sobre de esto. Acción de gracias por los favores que recibimos. Tenemos que, esto es, primeramente es confesión, luego acción de gracias. Es el siguiente. Es primero dirección, luego confesión, luego acción de gracias, porque la Biblia dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Y después debe de ser, primero es dirección, luego acción de gracias, luego confesión, y luego alabanza y adoración, y luego tenemos que interceder a favor de otros. Cuando intercedemos es cuando estamos pidiendo por otros, por otras personas, cuando estamos intercediendo o estamos orando por el extendimiento del reino de Dios, cuando estamos orando por las peticiones de otras personas. Y luego viene, de último nosotros, las peticiones personales, peticiones específicas a favor nuestro. Y al final despídase usted diciendo, todo esto te lo pido en el nombre de mi Señor y mi Salvador Jesucristo. O todo esto te lo pedimos, o todo esto te lo agradecemos en el nombre de mi Señor o de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Esa es se va a componer esto porque no está bien. Recuerden, es primero dirección. Pongan ahí a un ladito para que ustedes vengan. Número 1, dirección. Luego, acción de gracia. Número 2. Luego 3, confesión. Luego 4, alabanza y adoración, y luego intercesión, y después petición, y luego de último despedida. Luego dice, lleve un registro de sus peticiones de oración por medio de una lista que le ayude a recordar por lo que usted ora. De otra manera su vida de oración no será consistente. Es muy importante tener una lista de oraciones contestadas para fortalecer nuestra fe en la habilidad
de Dios para contestar las oraciones. Muy bien, ahí tiene usted las preguntas que tiene ahí. Eso es para que usted solamente se conteste. Si Dios contesta todas mis oraciones, sí, pero no siempre de la forma que a ti te gustaría o cuando tú quisieras que Él lo hiciera. Ya lo hablamos de esto. Dios es tu Padre Celestial y todos sus caminos son perfectos. Él sabe cómo, cuándo y dónde. Habrá ocasiones cuando en su infinita sabiduría la mejor respuesta a la oración será no o todavía. O en tales casos simplemente confíe en Él, o sea, o espere en Él, porque el Señor te va a decir sí, pero todavía. Y ya te dice ahí qué importancia tiene orar para o por otros. Eso solamente para que ustedes tengan. La próxima semana vamos a ver la siguiente disciplina, que es la lectura de la Biblia. Amén. Muy bien, disculpen que me haya extendido un poquito, pero esto es muy importante porque los textos que están aquí mencionados se tienen que apuntar, lo tienen que escudriñar. Trate de repetir, de repasar esta lección en su casa. Trate de tenerla presente, que comience usted a practicar. Por favor, su atención. Saben, al principio ustedes no van a poder orar mucho tiempo, pero ¿saben cómo aprende uno a hablar? ¿Alguien me puede decir cómo uno aprende a hablar? No, uno aprende a hablar hablando. ¿Sí o no? Usted aprende a hablar hablando, aunque al principio diga puras cosas que no tienen nada que ver. Los niños empiezan bla, 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 bla. Los niños papá, papá. Hoy se pone feliz el papá. Algunos niños no dicen papá, dicen coco, coca, caca, coca. Porque es lo que le dan. Bueno, usted va a comenzar a acercarse a Dios y poco a poco va a comenzar usted a orar. Y si usted empieza a experimentar la bendición de orar, usted puede ser que se convierta en un intercesor. Y eso es un ministerio. Algunos de ustedes van a salir aquí de intercesores. Van a ser intercesores, guerreros en el reino de nuestro Dios. Otros van a ser adoradores. Y bueno, pero todos ustedes van a ser verdaderos hijos de Dios y van a estar creciendo. Van a estar creciendo, no se olvide, levántese temprano a orar. Busque a Dios desde mañana, de madrugada de preferencia, y póngase en las manos del Señor. Ore por su esposa, ore por sus hijos, ore por su familia, ore por su trabajo, ore por su iglesia y si quiere, ore por su pastor. Yo estaré bendecido. Póngase de pie, por favor, póngase de pie y vamos a darle gracias a nuestro Dios por este tiempo. Le voy a